Tres. Hola y bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre monstruos y bestias y pues el día de hoy estamos acompañados de mis dos compañeros. Mi nombre es Adriana Lucía Galindo Rosso. Mi nombre es Marlon Villota Contreras. Mi nombre es Santiago Ariza. Y bueno, Bueno, nuestra conversación va a girar en torno a tres preguntas. La primera, ¿qué papel desempeñan los monstruos en los videojuegos? ¿Cómo los videojuegos son los vestuarios del mundo moderno? ¿Por qué nos divierten los monstruos? Entonces, bueno, primero es necesario como definir qué concebimos como monstruo. Cuando definimos monstruo, a menudo se nos viene a la mente pues una criatura con aspecto grotesco y aterrador, que aparece por lo general en algunos mitos, leyendas o obras de ficción. Esto por lo general son una representación del miedo humano hacia lo que desconocen. Se caracterizan por tener ciertos rasgos físicos sobrenaturales o inusuales. Y pues por lo general tendemos a atribuirles cosas negativas, como que son agresivos o tienen una especie de alma malévola. bueno, continuando con la primera pregunta, ¿qué papel desempeñan los monstruos en los videojuegos? Yo siento que es bastante interesante porque en los videojuegos, como muy clásicamente, vemos la necesidad de tener un villano. Y pues no siempre el villano va a ser una persona como común y corriente. Muchas veces son monstruos a los que tenemos que derrotar. Y me parece bastante interesante porque en muchos juegos es como la representación de los miedos, la representación de em, las fobias que tienen o que tienen los personajes principales, las personas, es bastante interesante. Ok, añadiendo un poco a lo que dijo mi compañera, pues siento yo que sí es bastante interesante tener como un antagonista que de plano no sea humano del todo, porque pues nos permite jugar con diferentes perspectivas, ¿no? Ya lo dijo pues mi otro compañero, que los monstruos usualmente son una representación del miedo humano. Y pues digamos, para jugar con eso en los videojuegos puede llegar a ser muy interesante porque nos podemos enfrentar a lo que vienen siendo nuestros propios miedos eh, personificados en un ser corpóreo muchas veces. Porque también siento que pues, los monstruos intentan como una especie de ser un símbolo, de simbolizar como aspectos oscuros de la especie de la psique humana o servir de metáforas que reflejen pues problemas sociales, políticos o culturales. Pareciera que fueran un reflejo de algo que no entendemos. Y, por ejemplo, es más normal, pareciera que está más normalizado el hecho de, por ejemplo, darle un tiro a un monstruo porque está asociado hacia lo malo, que, por ejemplo, darle un tiro a una persona. Entonces creo que el rol también en los videojuegos es servir como quitarle esa carga como ética, moral al jugador para que simplemente disfrute como de la experiencia. Sí, también añadiéndolo a eso, a la experiencia, es totalmente notorio que generalmente el diseño de estos personajes es muy grotesco, es muy oscuro y siento que es bastante interesante y es como que le da mucho énfasis a cómo se ve visualmente el juego y cómo se percibe y cómo lo sentimos. Es muy diferente, o sea, a cómo vemos la realidad y eso es algo que hace que nos sumerjamos más en lo que es el juego. Claro, creo que también, sí, yo también pienso que que los monstruos por lo general tienden a formar una parte pues de la atmósfera, pues, del entorno del videojuego, o sea, para ser más llamativa y como tener esa inmersidad pues sí, de un escenario en el que, claro, entonces se puede ver algunos monstruos muertos en el escenario para que de como ese sentido de que más adelante va a haber, no sé, un jefe final o alguna cosa así que le da una pista al jugador de que la dificultad de lo que va a pasar a continuación, pues va a ser un poco más difícil, por decirlo de alguna manera. Ok, ya siguiendo por otro lado con la siguiente pregunta que era, ¿cómo los videojuegos, o sea, los videojuegos pueden ser los bestiarios del mundo moderno?
Ok, entendamos como bestiario, pues un libro que recopilaba información sobre pues animales o criaturas, pues ya fueran reales o imaginarias. Esto muy común durante la Edad Media. Y pues tenían sus descripciones de los animales y acompañadas muchas veces de ilustraciones, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, nosotros hicimos el ejercicio y realmente, por ejemplo, uno se da cuenta que muchas veces pareciera que al recopilar, al recopilar información de criaturas, creamos toda una especie de una imagen del mundo. Creamos una especie de entender nuestra realidad por medio de la simbología de los monstruos. Entonces, por ejemplo, no sé, es interesante ver algún bestiario no sé, de la antigüedad en la que plasmaban sus monstruos que eran referentes a pues la realidad que ellos vivían. Por ejemplo, no sé si a los niños se les contaba alguna historia de que existía algún monstruo a las afueras del bosque y que era de tal o cual manera, pues depende de la capacidad de mostrar y de especificar las cosas en un contexto textual, en donde pues obviamente el niño escucha todas estas cosas de que hay afuera, por ejemplo, en un bosque y obviamente va a decir no voy a entrar al bosque. Y creo que eso gira en torno a pues esta creación de lo que es el bestiario. Sí, está genial el hecho de que podamos, o sea, es como que directamente vemos el mundo moderno y pensamos que es totalmente diferente a como era en la antigüedad, pero pues en realidad nos damos cuenta que literalmente lo que es moderno para nosotros, nuestra actualidad, está penetrado por el cómo vivimos en el pasado, por lo que nuestros antepasados vivieron y cómo todo eso permea pues el constructo social en el que estamos, ¿no? O sea, es bastante interesante como generalmente los monstruos son como una evolución de lo que eran, no sé, culturas, de lo que eran seres, de lo que era lo que vivían las personas o sea, hace muchísimo tiempo, como por ejemplo, no sé, eh, ponle que hay juegos en los que se reaparecen monstruos que eran de ese mismo espacio, pero que eran de hace muchísimo tiempo, como por ejemplo, sí, como los Wendigos de Until Dawn, que son seres que pues como que reaparecieron después de un tiempo porque en teoría se habían acabado ahí mismo donde ocurren los acontecimientos del juego. Pero es como un monstruo que es como re antiguo, pero que también terminaron siendo personas que se convirtieron en eso. Es interesante. Pues para darle como una respuesta a la pregunta, yo siento que pues los videojuegos sí pueden ser los bestiarios del mundo moderno, porque pues si lo vemos desde una perspectiva como más actual, es básicamente como lo mismo. Lo que hicimos fue como meter criaturas como tal en nuestros propios juegos, en nuestras propias como realidades inventadas, y asimismo como que les dimos una caracterización, les dimos tanto a los monstruos o criaturas que estaban en un pasado como a los que se fueron creando e inventando con el tiempo, pues han estado apareciendo y pues de la misma manera se ha creado como no solo como una guía, sino como tal una figura moderna de estos mismos. Por ejemplo, con muchas veces cuando imaginamos, por ejemplo, algún monstruo, ahora mismo no los atribuimos como tal a bestiarios, por ejemplo, escritos. No vamos a un libro que diga como tal cuáles son los monstruos de la actualidad, sino que, pues, por lo general, cuando escuchamos algún monstruo le decimos, oh, sí, ese estaba en tal juego. O en tal película o algo, o cosas O así. atribuimos como que efectivamente, claro, todo esto de tema de la ciencia ficción. Y por ejemplo, ahorita creo que el discurso de terror y todo esto, que es donde más aparecen monstruos, creo que ahorita está, potencialmente los videojuegos han sido como la mejor que ha expresado pues todo este movimiento de terror. Entonces, claramente los videojuegos son ahora una especie de libro en donde tenemos cada uno de las ejemplificaciones de los monstruos. Y pues cada vez que, por ejemplo, se nos pregunta de cierto monstruo, retomamos a ellos mismos. Bueno, y siguiendo con la tercera pregunta es, ¿por qué nos divierten los monstruos? O sea, siento que es bastante oscuro, pero pues el hecho de que
como que nos desapeguemos de la idea de que es una persona o que es un ser al que realmente le vayamos a hacer daño. Siento que es como una forma de desatar el odio que tenemos o de quitar los miedos que tenemos. Es como una forma de enfrentarnos a esas diferentes realidades, ¿no? Entonces es bastante, eh, o sea, es bastante raro el hecho de que simplemente nos divierten, aparte, generalmente por el morbo, ¿no? Por cómo se ven, o sea, el hecho de que nos guste las cosas de terror es por el morbo que nos genera, que nos dé miedo, o sea, hay sentimientos o cosas negativas que nos agradan por el mismo hecho de estar vivos y de decir, "Guau, está increíble esto". También creo que, por ejemplo, lo que nos divierte de los monstruos es personificarlos. Muchas veces es, no sé, personificar, por ejemplo, un dragón con espadas en la espalda o algo así por el estilo, que realmente pues es visto como un monstruo, pero pues nuestra personificación nos amplía ese aspecto en el que normalmente no vivimos. Por ejemplo, no puedo reencarnar en, no sé, en una monstruosidad así como, por ejemplo, no sé, Frankenstein, pero en algún videojuego sí se puede tener esta experiencia. Y es muy interesante cómo uno puede llegar a, sí, como sentirse parte del monstruo. O sea, aunque siempre en algunas ocasiones se hace ver a los monstruos como enemigos, en algunas ocasiones, en algunos juegos han tomado como así la narrativa de usarlos para, sí, como para que uno se sienta como vinculado con él. Entonces, ahora mismo vamos a decir unas citas sobre filósofos que han pensado sobre este tema de los monstruos. Por ejemplo, Platón dice, o bueno, Platón en la República discute la idea de los monstruos, que son, y dice que son algo que desafía el orden natural y la armonía. Este decía que lo monstruoso representaba la desviación de la forma ideal y perfecta. Eran imperfecciones del mundo físico. Ok. eh, pues Aristóteles en la historia de los animales, pues digamos, clasifica a los monstruos como abortos de la naturaleza. O sea, seres que, digamos, desvarían de la norma debido a causas naturales. Y por ejemplo, Séneca y Epicuro también fueron unos de los que pues dialogaron en torno a este tema. Séneca podía haber dicho que los monstruos son parte de, pues, de la providencia divina, aceptando pues la existencia como algo, como una normalidad, de hecho, no serían tan anormales, sino diferentes, y pues aceptaría su existencia como parte del orden cósmico. Por su otra parte, Epicuro diría que son accidentes fortuitos en un universo regido por el azar y la casualidad. Así que vemos como hay perspectivas de perspectivas. Realmente hay unas que son un poco más negativas, como ya lo pueden escuchar, y otras un poco más como son simplemente otros seres. Ok, y eso sería todo pues por el capítulo de podcast de hoy. Entonces, pues agradecer a mis dos compañeros que estuvieron en el podcast y dar las gracias para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Este sería Sir. Chao, chao.